Y nuestro invitado es el ingeniero Frank Montes, colombiano, pero hoy se encuentra en la República Española, está en España. Y desde acá, esta hermosa Bogotá y Colombia, afectuoso saludo y cordial saludo para nuestro invitado en el día de hoy, el ingeniero Frank Montes. Saludo, ¿cómo se encuentra en esa hermosa tierra, madre patria, como podríamos decir algunos? Ingeniero Frank. Buenas noches, doctor. Buenas noches a la audiencia. Y muy bien, aquí ya es noche y muy contento de oír ese saludo desde Colombia. Se le aguan uno los ojos al escuchar este tipo de saludos. Siempre se extraña a la madre patria. Qué alegría nos da, ingeniero, poderlo tener hoy en el Impulso. En Fuego AM, 1130 kilohertz, radio para la adoración, para todos los pueblos, raza y nación. Ingeniero, no tengo acá su goodwill, su hoja de vida, pero sí quisiéramos que nos contara por qué escogió la ingeniería, qué es lo que Dios le ha permitido hacer con la ingeniería. Y desde luego que anunciamos a nuestros amigos que el tema para hoy es precisamente la inteligencia artificial. Y también que el ingeniero nos diga por qué cogió esa área del saber humano, de la ingeniería, la inteligencia artificial. Esos tres punticos para conocer lo que nuestros amigos en la audiencia lo conozcan. Es un joven, es un pelado, como decimos en mi tierra. Adelante, ingeniero. Bueno, pues escogí la ingeniería mecatrónica porque desde muy joven la realicé ya sobre los 35, 38 años, o sea, no pensaba haber terminado mi carrera, pero doy gracias a Dios porque me permitió terminarla en un tiempo que es bastante difícil. Los chicos saben más de matemáticas, entonces soy un apasionado de las máquinas, de los robots, soy apasionado de la tecnología y, y era una meta poder tener esta carrera de ingeniería mecatrónica. Me fascina la agricultura y creo que esto fue lo que me impulsó. Soñaba con hacer máquinas inspiradas en la naturaleza. Gracias, Frank. Vea cómo Dios lleva a personas con talentos especiales para escoger ciencias, para escoger estudios, para escoger áreas del saber humano que como amigo oyente vamos ahora a examinar, a escuchar, sirven de gran utilidad para la humanidad. Desafortunadamente, como siempre ha ocurrido, utilizamos siempre las cosas buenas que nos da Dios, a veces las utilizamos para mal. Pero miren, amigo oyente, es un tema muy importante. Los invitamos a que escuchen con atención al ingeniero Frank, que tomen sus notas o que pongan fiel atención porque ese contenido queda en la página de Fuego AM y lo podemos volver nuevamente a ver y a escuchar. Pero poner atención y si hay inquietudes, si hay preguntas, qué bueno que nos la hagan saber por nuestros medios de conectividad aquí con la emisora. Entonces, ingeniero, pues yo creo que esta pregunta, a pesar de pudiera pensarse que es muy elemental, pero sí es bueno tener en cuenta, amigo oyente, y le hacemos la pregunta al ingeniero Frank Montes, ¿cuándo se inventó la inteligencia artificial? Porque uno dice, no, eso yo lo escuché hace como un año o 2 años, pero es posible que ya tenga un trabajo de hace muchos años. Entonces, adelante, ingeniero, con esta pregunta que nos puede ilustrar, actualizar, para poder entender todo el contenido que usted nos va a exponer hoy sobre la inteligencia artificial. Pues doctor,
usted comenzó el programa diciendo que hoy es el Día de la No Violencia y precisamente, casualidades, la inteligencia artificial se puede decir que nació hace ya, se remonta a los años 30 del siglo pasado y se desarrolló y permitió que terminara una guerra. O sea, se puede decir que la inteligencia artificial se desarrolló en esa época donde Hitler quería apoderarse del mundo y gracias a este desarrollo de inteligencia artificial hubo un día de no violencia, porque se frenó la Segunda Guerra Mundial. O sea, fue en el siglo pasado, ¿cierto? Se remonta a los años 30 y fue impulsada por un señor, Alan Turing, que muchos han visto en películas, con películas muy, muy chéveres que nos demuestran cómo un hombre puede diseñar algo tan importante y sin tener ese aplauso de la gente, porque fue un diseño que fue a lo escondido, no podía decir nada, su familia nunca se enteró que él era el creador de esta tecnología, sus amigos, fue una época muy dura, pero él sabía que iba a ayudar a mucha gente y creo que Dios le permitió tener esta capacidad inventiva. Pero bueno, podemos ver que gracias a esto empezó a dar inicio ese diseño de las computadoras. Y vemos que es algo que lleva mucho tiempo de haber surgido esa primera parte de la inteligencia artificial. Qué bueno, ingeniero, porque tal vez yo estaba indicando anteriormente que uno piensa que la inteligencia artificial apareció hace 5 o 10 años, que es producto del siglo XXI y que de pronto la inteligencia artificial surgió más por competitividad entre las tecnologías o se pudiera llegar a pensar que por algunos beneficios materiales o riquezas. Pero usted lo que nos ha indicado es que ya se va a cumplir casi 100 años de que se habla de la inteligencia artificial con el señor Alan Turing, fue lo que le escuché, y de otra parte, que fue desde sus inicios de beneficio, más bien para evitar, llamémoslo así, un poderío mundial de pronto por unas formas de gobierno que no son de conveniencia a la humanidad. Pero mire, ingeniero, que eso es lo que podemos, amigo oyente, ir entendiendo, que siempre que hay estas grandes invenciones, estos grandes inventos, que Dios permite al hombre que se hagan para beneficio del hombre, de la sociedad, del mundo entero, pues se haga para bien y no se tome para mal. Pero qué bueno, ingeniero, seguir en este cuestionario porque ya tenemos clara esa exposición de la época en que se inventaron la inteligencia artificial y también, digamos, ¿cuál fue, digamos, para qué se inventó? ¿Cuál era el propósito en esa época? ¿Qué beneficios? Si ese mismo propósito que dio origen a esta invención, pues realmente se mantiene hoy, digamos, casi 100 años después con el mismo propósito o el mismo para qué, ingeniero. Pues, ¿para qué se inventó? Y bueno, en esa época, cuando la guerra estaba en pleno furor, los nazis mandaban códigos secretos con un aparato que habían creído, se podría decir que en esa época era un aparato muy avanzado y ahí van cifrados las tácticas de guerra. Entonces, por medio, ¿cierto?, del diseño de esta inteligencia artificial, como empezó, fue ese comienzo del computador, de las computadoras. Entonces, permitió descifrar los movimientos de ese poderío nazi. Entonces, la inteligencia artificial nace y después empieza a hacer referencia a sistemas informáticos que buscan imitar la función intelectual del ser humano. O sea, en sí busca
copiar esa inteligencia que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque procesa datos a gran escala. En esa época que se inventó un código, las posibilidades de descifrar un código eran 26 a la 10, a la décima potencia. Eran muy grandes los códigos, eran muy grandes las cifras, era mucha información, pero lo que hace la inteligencia artificial es procesar esa cantidad de datos. Entonces, sirve para realizar tareas de procesar datos, analizar ese tipo de datos, y se ha utilizado en distintos campos como la robótica. En sí la robótica, la inteligencia artificial es como el procesador de lo que va a hacer ese robot. Se ha utilizado en las ciencias de la computación, en las finanzas, en la salud, en los sistemas de transporte, en las comunicaciones, en videojuegos, en fin, se ha utilizado en muchas cosas y creo que aún no sabemos qué más trae inteligencia artificial. Oye, Elías, yo quedé asombrado porque el ingeniero nos dice, imagínense, eso fue el inicio de la computadora, ¿no? De la informática en todas las áreas del saber humano. Sí. Bueno, aquí él dijo de lo que es la escala del 26 a la décima potencia. Bueno, los algoritmos hay que tener, tenemos que repasar. Sí, eso iba a Ingeniero. decir yo. Pero me llamó mucho la atención del proceso de datos, amigo oyente. La robótica, es un maestro en la robótica. Pero tremendo, y yo no había tenido en cuenta, le confieso eso, él nos alcanzó a decir ya lo último, prácticamente es en todas las ciencias del saber humano, porque él nombró la educación, el transporte, la salud, bueno, todas las distintas áreas de economía. Bueno, la cuestión de todo eso, lo que es la parte de los números, la contabilidad, y que no se diga de pronto en la agricultura o en las artes. Elías, ¿sí has visto Sí. el robot ese tocando la fuga y cantata de Bach? Y uno dice, no, pero tremendo. Entonces, mire, amigo oyente, la importancia que es de la inteligencia artificial. Y bueno, cordial saludo, amigo oyente, porque hagan sus preguntas al ingeniero, porque esto no lo tenemos todos los días. Y cuando uno tiene la oportunidad de preguntar, y si uno es inquieto, pregunte. No importa que las cosas no sean tan a fondo, pero sí las inquietudes. Sí, ahí, Elías. A propósito, doctor Juan de Jesús, hay un oyente que dice por acá, bueno, nos están saludando por YouTube, dice, buenas tardes, Dios los bendiga siempre. Los que están en Facebook también están diciendo buenas tardes, qué buen programa. Y a la línea WhatsApp 322-729-1386 dice alguien, gracias por esa información de la inteligencia artificial. Yo no tenía paz con eso, porque mi hija está haciendo un curso sobre inteligencia artificial. Bendiciones. Eso significa que está aprendiendo, que está calma. Como dicen por ahí popularmente, vamos a calmarnos. El tema es interesante. Nuestra querida, creo que es un oyente, una señora, una mujer mejor, que nos está escribiendo. Mira, ella está diciendo, yo no tenía paz con eso porque mi hija está haciendo un curso sobre inteligencia artificial. Bendiciones. Bueno, aquí estamos entonces, continuamos, doctor Juan de Jesús, porque dice, soy Mari. Sí, soy Mari. Ah, bueno, Mari. es una oyente que tiene a su hija estudiando eso, pues a mí me parece interesante. Si se utiliza para bien la tecnología, si no fuera porque la tecnología avanza, doctor Juan de Jesús, sencillamente no nos estuvieran viendo. Así es sencillo, ¿no? No nos estuvieran escuchando, o sea... Como decía mi abuelito, en la edad de piedra todavía. Sí, total. Entonces avanzamos y los oyentes mientras siguen escribiendo y ya los vamos a leer Sí. nuevamente. Y Mari, qué buena pregunta, porque esa era una de las preguntas que le vamos a hacer al ingeniero, Bueno, se adelantó al libreto. porque sabe que sí, yo escucho muchas mamás, muchos papás, bueno, hay un sector bastante amplio preocupados que la inteligencia artificial, que nos vamos a destruir, que nos van a destruir, que quemo es por aquí, que hay que evitar. Y entonces, claro, la pobre mamá, Mari, pues entra en pánico, también lo haría uno. Pero le vamos a preguntar al ingeniero Frank Montes lo siguiente, porque nos está quedando tan clarito este tema que a veces es complicado. Ingeniero, ¿vamos a depender de la inteligencia artificial
en nuestra vida diaria, es decir, es algo que nos va absorbiendo cada día y que de pronto, como dice Mari, preocupación por nuestros hijos o preocupación por alguien que diga yo estudio inteligencia artificial y menos que diga yo trabajo ya en una institución de manejamos la inteligencia artificial. Entonces hay mucha expectativa, hay mucha cuestión de que no está claro. Pastor, entonces vamos a depender y si hay esa dependencia como que es negativa o todo lo contrario, es un instrumento más bien que Dios nos da más para poder vivir en esta posmodernidad, ingeniero Frank. Bueno, pues decir que vamos a depender de la inteligencia artificial en nuestras vidas es algo que ya está ocurriendo. La idea que los robots conquisten al mundo suena algo de película de ciencia ficción, pero la realidad es otra. Pues las soluciones con inteligencia artificial llevan décadas, como lo estábamos hablando en la anterior pregunta. Llevan décadas metidas en nuestro diario vivir. O sea, no podemos imaginarnos la vida sin ella. O sea, en el momento que estamos ahorita, si paráramos la inteligencia artificial, la vida sería muy difícil. Y un ejemplo, y quizás ni te lo imaginabas, lo primero son los móviles. Los móviles utilizan inteligencia artificial con las fotos, eligiendo el mejor ángulo, la mejor toma, ¿cierto? Crea filtros, un enfoque adecuado. También tienen búsqueda por voz y que todo esto lo utilizas con un movimiento de un dedo. Bueno, esto es inteligencia artificial al servicio de tanta gente y a un mismo tiempo. Los asistentes de voz en los hogares en Estados Unidos, como Alexa, ya son muy importantes y se dice que en Estados Unidos un 24% de los hogares utilizan estos asistentes de voz porque le reproducen la música que quiere, les habla con el tono que ellos quisieran escuchar, pueden entablar así como una recomendación de que no olvides sacar la basura, que pusiste algo en el horno, lo programaste a tanto tiempo. Entonces hay personas que en sí viven solas y encuentran en este tipo de aparatos una compañía que no los va a juzgar. También lo encontramos ahorita en las redes sociales, todo lo que vemos en todo lo que son las redes Facebook, Twitter, Instagram, todo está basado en inteligencia artificial, porque ellos escogen el contenido que tú buscas, que más visitas. Entonces esta inteligencia artificial te crea un camino de recorrido y te va guiando por eso a veces se hace agradable estar en esas redes porque es algo que va con la personalidad de nosotros. La predicción de Google cuando nos dice, bueno, el clima, cuando le pedimos, ¿cierto? Esa búsqueda sobre temas de voz también tiene inteligencia artificial. Las recomendaciones musicales, que ahorita se maneja mucho Spotify, y aprende de los gustos de cada oyente para generarles unas listas de acuerdo a su personalidad, a su gusto, a su tiempo, a su época. Entonces, pues la música es muy utilizado. Los mapas con indicaciones como es el Waze, como son estos sistemas de navegación que nos orientan, ¿cierto? Nos guían, nos ordenan y nos hacen ese trayecto en ciudades tan grandes un poco más fáciles. La automatización en el hogar, o sea, cada día más hogares están siendo automatizados y hay personas que sufren enfermedades y gracias a esas tecnologías pueden tener una vida más tranquila. Entonces, la pregunta que si vamos a depender, creo que ya estamos dependiendo. No es que si vamos a depender, sino dependemos hoy en día de la inteligencia artificial. Espectacular, ingeniero, porque ahí en esa pregunta yo estaba demostrando que estoy atrasado en el conocimiento de la inteligencia artificial, porque el ingeniero nos dejó muy claro, no, ya existe desde hace años porque nos enumeró la computadora, nos enumeró el internet, nos enumeró las plataformas, por allá la señorita Alexa, el señor Siri, bueno, una cantidad de cosas que ya están prácticamente funcionando y lo que yo puedo entender al ingeniero amigo oyente, y esto es importantísimo seguirlo ahondando, estudiando, es que hoy la humanidad no podría vivir
sin esta inteligencia artificial. Ahora, yo pienso, y más adelante de pronto el ingeniero nos va a indicar que esta inteligencia artificial ha avanzado, pero va a avanzar mucho más, mucho más. Entonces, mire que a depender. Ahora, sí, hay personas que, y salen los memes, ¿no? Donde pasan al comedor, que todos vamos a, hoy, día de descanso, a reunirnos en familia y vamos a pasar al comedor, a tomar el desayuno, y todos con su teléfono. Pero es una dependencia que debe ser para bien. Ingeniero, hacemos otra pregunta bien interesante. ¿La inteligencia artificial te sustituirá en tu puesto de trabajo? Es decir, ya la inteligencia artificial es posible que en muy poco tiempo ya no esté yo acá haciendo preguntas porque hay un robot haciéndole mejores las preguntas, más claras, o de pronto también, ¿por qué no decirlo? Elías tampoco allá en el Control Master. Bueno, cantidad. Esto nos indica realmente que puede sustituir, digamos, algunos cargos, algunas profesiones, y esto pudiera, digamos, de una u otra forma crear algún problema social como sería el desempleo, ingeniero Frank. Pues podemos ver que la inteligencia artificial sustituiría un puesto de trabajo, sí, sí, o sea, la inteligencia artificial necesita ser supervisada y no se puede reemplazar ese capital humano. Leí un artículo en una revista, se llama 20 Bits, que nos cuenta que aquí en España el 11.8, creo, de las compañías privadas hacen uso de la inteligencia artificial, siendo como las principales son la información, medios de comunicación, ¿cierto? Y los móviles, estas empresas de comunicación. Entonces, ellos están utilizando cada vez más la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, están provocando una gran demanda de profesionales en esta rama. Y se estima, según esta revista, que crearán más de 90.000 millones de empleo. Pero al mismo tiempo, están destruyendo otros tipos de empleo que ya no van a ser necesarios a causa de la inteligencia artificial. Entonces, esto es un suma y reste, porque va a necesitar, ¿cierto? La inteligencia artificial va a necesitar de esa parte humana. O sea, no creo que se pueda ver la inteligencia artificial sin esa asistencia humana. Lo bueno es que hay muchas personas que en su puesto de trabajo llevan años haciendo cosas repetitivas, generando lesiones en sus manos, generando enfermedades que los llevan a una vejez muy mala, una vejez muy fea, ¿cierto? Y esto ha permitido que personas desarrollen sus verdaderos talentos. Entonces, si las empresas, ¿cierto?, pudiesen mejorar su eficiencia, mejorarían también la demanda de productos, mejorarían las ventas, y estas personas que tienen talento serían ocupadas en otras cosas que verdaderamente se pueden desarrollar. Entonces, en parte sí va a reemplazar sitios de trabajo, pero en unos años va a crear nuevos puestos de trabajo y unos puestos de trabajo con mejores garantías, con más tranquilidad y aprovechando esa capacidad inventiva que tenemos los seres humanos. Algo que los ordenadores aún no son capaces de hacer es utilizar esta capacidad inventiva que tenemos nosotros. A eso se le llama, bueno, tiene una palabra, la heurística. La heurística es la palabra. La heurística es lo que no puede hacer una computadora. Y la heurística es el arte del descubrimiento, de resolver problemas, de que se me prendió el bombillito y le di a lo que era sin tanta, sino por esa capacidad inventiva que tenemos nosotros. Entonces utilizando la inteligencia artificial como apoyo, somos nosotros los que tomamos las decisiones. Y la inteligencia artificial
es ese apoyo para nosotros llegar a tomar esas decisiones que nos convienen en el calentamiento global, en la organización de todas estas ramas de la agricultura, pero solo la tenemos que tener como ese apoyo. Entonces, creería, ¿cierto?, que va a despedir gente, pero va a contratar mucha más gente de la que está ahí capacitándote para esas tecnologías. Gracias, ingeniero. Qué importante toda esta información, amigo oyente, que el ingeniero nos está compartiendo. Y es bueno aprender, tener conocimiento, porque miren, él mismo lo dijo y es muy claro. Sí, va a haber sustitución de algunas profesiones, de algunos trabajos, de algunas funciones, pero Dios nos ha dado también una capacidad de poder aprender esas áreas. Y si nosotros estamos al día y vamos aprendiendo y vamos esforzándonos, bueno, puede que haya sustitución, como en el caso pienso ahorita de los abogados o de los contadores, que vamos a hacerle esta pregunta más adelante. En esas dos profesiones que leyendo sobre esta literatura, decía ahí el autor del el texto o del documento que eran las primeras profesiones que podían desaparecer. Ingeniero, ¿cuáles serán las ventajas de la inteligencia artificial? Porque podemos, lo que veníamos anteriormente hablando, sustitución de profesiones. Entonces, si yo como abogado, un robot va a hacer la demanda y va a hacer la defensa, pues yo me quedo sin profesión. Pero si yo busco por ahí algunas cosas en las que aprendo y puedo tener, es posible que mantenga el ejercicio de mi profesión. Entonces, ingeniero, ¿cuáles son esas ventajas de la inteligencia artificial? Bueno, pues las ventajas son numerosas y contribuyen a la productividad y la innovación, pero las más relevantes podría decir que son la toma de decisiones basadas en datos. Otra sería la automatización, que es realizar tareas repetitivas. En varias empresas, ¿cierto? Esto se han automatizado porque hay procesos que se repiten, y esta inteligencia artificial permite hacerlos más eficientes, ir mejorando, ¿cierto? Y que los haga una máquina. En la investigación y el desarrollo, pues podemos crear un boceto de un proyecto con información en tiempo real digamos, de las economías globales, de un producto, de un alimento. Entonces, como cada vez somos más en este planeta, esta herramienta nos va a permitir poder llegar a ese margen de requerimiento que tienen los seres humanos. En la precisión y la calidad. Ejemplo nosotros llamamos el Machine Learning, que es un aprendizaje automático que permite la retroalimentación y la mejora. Entonces, se enfoca en localizar el talento y el mejor talento con menos energía y en un menor tiempo. Entonces, estas serían las ventajas que creo que son las más importantes que nos presenta hoy en día la inteligencia artificial. Gracias, ingeniero. Vea, amigo oyente, lo que alcancé a retener, ¿no? Uno no pensaría así como así toma de decisiones en toda una cantidad de datos en archivos. Eso me parece genial. Y podría estar imaginándome en el caso de un juez de la República o de un contador, en donde el juez o el contador necesita ya sus estados financieros, contables, y el abogado o juez necesita hacer una valoración de la prueba, que no es tan fácil. Pero tengo entendido que con esta toma de decisiones con fundamento en una serie de datos, pues es mucho más rápido que un juez dure 8, 15 o un mes, o aquí en Colombia 3 meses hasta un año,
estudiando un caso para tomar una decisión. Y entonces aquí ya tenemos, pero importante, lo que también nos decía el ingeniero, amigo oyente, la automatización. Claro, la cantidad de máquinas que hay, de los robots que nos están indicando realmente lo que es un trabajo rápido para tenerlo. Y me llamó, créame, ingeniero, que me llamó mucho la atención la investigación y el desarrollo de proyectos. ¿Sabe, ingeniero, que yo no había tenido en cuenta? Yo estoy trabajando un proyecto y no ha sido fácil y es poder entender la sociología religiosa, por lo menos aquí en América Latina. Y créame, ingeniero, que no es fácil porque tiene uno que ir a la denominación, escuchar, hablar, por aquí, grabar, muy dispendioso. Pero si se tiene una base de datos, pues es muy fácil tener en cuenta, digamos, la problemática o proyectar un proyecto de desarrollo investigativo sobre la problemática de las religiones, por ejemplo, no solamente en Colombia, en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Bueno, ingeniero, esto está muy interesante, muy interesante. Y ya hablamos, amigo oyente, de las ventajas. Hay que volver a escuchar el video. Ahora preguntémosle al ingeniero, la parte opuesta. Entonces, ingeniero, ¿cuáles serían esas desventajas, ingeniero? Pues las desventajas, hablábamos de esa toma de decisiones basada en datos. Una desventaja es no tener datos. Si una inteligencia artificial no tiene esa gran información para ella procesarla, no tomaría la mejor decisión. Entonces, la falta de datos, ella depende de los datos que sean suministrados, porque la tarea de ella es procesar esos datos. Otro punto también que es muy importante es como esa falta de transparencia. El aprendizaje y la toma de decisiones de la inteligencia artificial a veces resulta como un campo desconocido. Es esto aquí como el que no me gusta de la inteligencia artificial, porque cada vez que se utilizan este tipo de algoritmos, que son muy complejos para diseñar un modo de actuar, ¿cierto? Un trabajo, se limita en su comprensión, o sea, su comprensión es limitada inclusive por los mismos que desarrollan este tipo de algoritmos. Entonces, resulta una pequeña línea donde entramos a un campo desconocido, ¿cierto? Que no sabemos cómo va a reaccionar esta inteligencia artificial. Pero por eso la dependencia del ser humano. Vamos a necesitar también personal calificado. Si es un personal calificado, ¿cierto? Va a necesitar un poco más de práctica en ciertas programaciones, en ciertos lenguajes de informática, en fin. Otra desventaja es el costo. Hoy en día pues es costoso, pero bueno, no tanto como hace unos años. Y el tiempo que tardan las empresas en meter esos proyectos de inteligencia artificial. Entonces, costos y tiempo también es una desventaja. Por estas y varias cosas más, la inteligencia artificial hace indispensable la supervisión y la validación del ser humano para minimizar esos sesgos de un mal funcionamiento. Entonces, claro, es una ciencia que es muy poderosa, se le puede sacar mucho provecho, pero no la podemos descuidar. Siempre necesitamos tener más profesionales, tener más gente que la domine, más gente que conozca sobre esta herramienta y asimismo tener el control sobre ella. Qué interesante. Bueno, hoy he estado muy desjuiciado. Es que estoy emocionado con toda esta enseñanza del ingeniero y se nos ha pasado los tiempos reglamentarios. Así es de que, Elías, tú no tienes la culpa. Que el memorando llegue. Pero sí, es bueno dar la pausa para escuchar algunos anuncios institucionales. Claro que sí, los anuncios llevamos en instante. Mientras tanto, vamos ¿a qué? A leer a los oyentes que están por aquí, por favor. Dice, buenas tardes, buenas tardes. Un saludo para el doctor Juan de
Juan de Dios, vea, le cambiaron el nombre. Bueno, Uy, Jesús, qué bueno. Jesús es Dios, ¿no? Obviamente, por ahí va Así la es. cosa. Así Doctor Juan es. de Jesús, para Elías y para el invitado, Dios les bendiga. Una pregunta para el invitado, dice por acá Jason. Una pregunta para el invitado. ¿Usted cree que el metaverso será más para beneficio de la humanidad o por el contrario será perjudicial trayendo pocos beneficios? Lo digo por lo que vemos en la actualidad, puesto que sobre todo en la juventud se la pasan mucho tiempo en las redes y dejan de aprovechar el tiempo en otras actividades más beneficiosas como el deporte, el arte, o dejan de compartir con los seres queridos que los rodean. ¿Cuáles serían los beneficios y lo negativo del metaverso? Gracias, dice por acá. Pues creería que el tema del metaverso nos daría para un programa completo porque es bastante extenso. Pero como estábamos hablando de la inteligencia artificial, el metaverso depende de esta inteligencia artificial para ser metaverso. Ahorita, en la época que vivimos, el metaverso está hasta ahora desarrollándose. Hay metaversos pequeños, pero no hemos llegado a ese metaverso que quieren las grandes empresas. Y lo mismo que la inteligencia artificial, va a ser muy beneficioso si es bien utilizado, porque nosotros vamos a poder explotar esa capacidad inventiva, esa capacidad, ¿cómo se dice? Ese ingenio que tenemos, esas virtudes en favor de la humanidad. Entonces el metaverso nos va a permitir que nos paguen por lo que nosotros sabemos, de una manera más legal. Van a haber muchos beneficios, pero aún no está en funcionamiento. Hay pequeños metaversos. La idea es que al pasar de los años puedan integrar y crear un metaverso, no varios pequeños metaversos. Pero es lo mismo, bien utilizado, puede ser muy, muy especial. Hay personas que son muy talentosas y están haciendo trabajos que no les gustan. Y son en el trabajo como aburridas, ¿cierto? Pero su verdadera vocación la tienen allá olvidada en lo oculto. Y vamos a seguirle preguntando al ingeniero si la inteligencia artificial, ya con todo ese contenido que nos ha compartido, puede llegar a tener algunas confrontaciones con los credos religiosos y desde luego especialmente con el cristianismo. ¿Podrá existir alguna confrontación entre estas dos, digamos, saberes de la humanidad, ingeniero? Creo que sí. Puede llegar a confrontar religiones, ¿cierto? A crear unos líos. Nosotros sabemos que algo intrínseco que tiene la especie humana es esa parte, es aquello de desafiar lo imposible y conquistarlo. Volar, llegar al espacio, poder mirar una partícula microscópica, la más pequeña del universo, desafíos de lograrlo, de muchas cosas que el ser humano siempre va a querer hacer y conquistar, y eso va en nosotros. Y como decía Stephen Jobs, que para lograrlo solo hay que estar lo suficientemente locos para imaginarnos que de pronto sí se puede hacer. Entonces, ¿qué sucederá cuando la inteligencia artificial nos permita mejorar nuestra vida? Porque es lo que más le han metido fuerza a esto, es a prolongar nuestra vida en la Tierra. Entonces, la salud en los seres humanos con la inteligencia artificial va a mejorar. Los seres humanos van a buscar una inmortalidad. Entonces, en el momento que el ser humano quiera buscar esa inmortalidad por medio de la tecnología, de la inteligencia artificial, de vivir muchos más años, pensaría que va a querer depender menos de Dios. Va a estar un poco más tranquilo, porque a todos nos aterroriza la muerte. Entonces, sucederá cuando esa inteligencia artificial nos permita vivir más años, porque muchas religiones van en contra de esto, que es lo que Dios nos tiene para vivir, pero de todas maneras no dependemos solo de la tecnología, porque la tierra no la podemos mover, no la podemos controlar con la inteligencia artificial, podemos predecir, evitar,
pero no sabemos Dios qué nos depare en ese futuro. Pero lo cierto es que nunca las ideas espirituales de la fe, la inmortalidad del alma han sido tan desafiadas por la tecnología como en esta época. Existe una larga discusión de cada religión, porque cada religión posee su propia versión. Entonces, cada religión va a desarrollar su propia inteligencia artificial y va a haber una inteligencia artificial budista, una inteligencia artificial cristiana, una inteligencia artificial católica, basada en esos principios que ellos vayan a establecer ahí. Pero algo muy cierto que me viene a la mente, ¿cierto? Es que nosotros podemos estar tranquilos porque Dios en su palabra nos decía que el aumento de la ciencia serán señales del fin. Entonces, eso está en Daniel 12:4. Entonces, nosotros sabemos que Dios no va a permitir que llegue a este punto de locura de la tecnología donde no haya control. O sea, Dios tiene el control sobre todo. Y también es cierto que Dios quita y pone sabiduría, como lo decía, bueno, se me pasa el versículo. O sea, Él puede llegar a quitar ese conocimiento, puede reconocer su intelecto y puede dárselo a otra persona que Él quiera. O sea, la inteligencia puede ser cambiada por la voluntad, porque Dios le place. Entonces, estamos, ¿cierto?, en una era bastante complicada, pero los que creemos en Dios estamos tranquilos porque sabemos el final de la película. Tremendo, tremendo todo lo que nos ha indicado el ingeniero. Claro, esto sería para muchos programas lo que nos ha respondido el ingeniero. Porque sí, cada religión podría tener su inteligencia artificial, podría yo entender, amigo oyente de Elías, que es como cada religión tener su propia teología, ¿no? Cada denominación con su teología o su doctrina. Pero el ingeniero dijo una verdad absoluta. Dios Todopoderoso tiene el control de todo. Y teniendo el control de todo en su divinidad, Él permite lo que está conforme a los planes de Dios para la humanidad y no permitirá lo que no está dentro de los planes de Dios para esa misma humanidad. Qué lástima, ingeniero, que el tiempo como pasa, pero tenemos aquí tiempo para otra pregunta bien importante. Ingeniero, ¿qué nos depara la inteligencia artificial en los próximos años? ¿Qué nos espera? ¿Y a dónde nos podría llevar esta inteligencia artificial si la utilizamos para mal o la utilizamos para bien, ingeniero? Pues, ¿qué nos depara la inteligencia artificial? Es una pregunta que la hacen día tras día. No hay persona que no pregunte esto porque es lo que ellos dicen, no, pero ¿qué nos traerá eso? Es como un futuro próximo, ¿cómo va a ser? Quieren avanzarse. No tenemos, ¿cierto?, una máquina que nos permita ver el futuro, pero lo que sí puedo es basarme en el potencial de esta tecnología para decir, ¿cierto?, contarles unas cosas que pronto sucederán, ¿cierto? Creo que con Alexa, entendiendo como Alexa es una memoria, una inteligencia artificial que entiende nuestro lenguaje, sea el idioma que le hablemos, y nos responde como amiga. Imaginémonos cuál será esa evolución de Alexa, si va a ser parte ya del hogar como una mascota, entonces va a tener una evolución muy importante. Netflix, que todos creo que están con estas plataformas, siempre realiza un seguimiento de todo lo que vemos, prediciendo lo que nos interesa ver. Entonces, estas plataformas como Netflix y tantas que hay, van a evolucionar para captar más audiencia, para crear más series, para llenarnos según lo que nosotros queremos. En las enfermedades, por ejemplo, el coronavirus. El coronavirus se pudo manejar gracias a inteligencia artificial porque nos permitió ir más rápido. Nosotros estábamos con una lucha contra el tiempo, pero gracias a esas tecnologías pudimos tener respuesta inmediata en esa repartición de las vacunas, en la alimentación, en las comunicaciones. Entonces creo que
cierto Dios nos ampare de otra pandemia, pero con la tecnología vamos a estar preparados, primeramente con la ayuda de Dios. En las cirugías, eso es lo que más me apasiona. Aquí en España, yo lo veo como un héroe. Se llama el doctor Diego González Rivas. Es un español que tiene el récord mundial de cirugías, más de 100 y pico mil de cirugías por todo el mundo. Este cirujano es un duro y gracias a su conocimiento diseñó un robot para hacer cirugías cero invasivas. Es el number one de este tipo de cirugías y ha estado como de aquí para allá en el mundo haciendo cirugías muy importantes con robots y dándole bienestar a mucha gente. Entonces, este señor ha sabido aprovechar la inteligencia artificial porque él es duro en su ciencia, pero gracias a lo que sabe, combinado con la inteligencia artificial, con la robótica, ha diseñado unos aparatos que, uno dice, no, esto es muy duro. La agricultura de precisión, podemos calcular cuánto fruto, cuánta agua se va a gastar, cuántas plantas, qué virus van a llegar, si llega una plaga como Entonces en la agricultura vamos a tener algo que nos va a garantizar una cantidad de alimentos sin estar tan afanados como por ese clima, porque vamos a afrontar el clima como venga con inteligencia artificial y en el aprovechamiento de los recursos naturales, como el agua, como todas esas materias que se Qué explotan. bueno, ingeniero. Qué pesar que se nos haya agotado el tiempo, amigo oyente. Pero a las preguntas que se le hizo al ingeniero, las respondió de una manera muy pedagógica, muy claro, y estaba pensando cómo poderle pedir al ingeniero que nos pudiera acompañar en otros programas, porque él, por ejemplo, en esta última pregunta estaba indicando todo lo que puede beneficiar la inteligencia artificial en la medicina, en la agricultura, las comunicaciones, en todas las áreas prácticamente del saber humano. Y qué bueno que con él pudiéramos recibir esa información en cada una de esas áreas. Bien, Elías, gracias, amigo oyente. Esperamos y nos quedamos contentos que hayan recibido este contenido muy bien explicado por el ingeniero Fran Montes. Y, ingeniero, no sabe cuánto le agradecemos aquí en nombre de las directivas de Fuego AM por esta ilustración. Y qué bueno poder hablar posteriormente de si nos pueda acompañar en otros programas que me gustaría realmente ampliar lo de la medicina, lo de la parte, digamos, de lo que es la agricultura, y bueno, en todas las áreas que nos enumeró el ingeniero. Y claro, no podíamos antes de terminar el programa agradecerle cordialmente y que nos indique, ingeniero, qué enlace tiene, a dónde lo pueden llamar personas que pronto están interesadas en una ampliación más sobre el tema, porque consideramos que Dios le ha dado un talento de dones pedagógicos para comunicarnos esta temática tan importante que cuando es desconocida a veces no es fácil entenderla, pero que la hemos entendido con ese lenguaje tan sencillo, pedagógico que nos ha indicado hoy, ingeniero. ¿A dónde se pueden comunicar algunos amigos que estén interesados, ingeniero? Bueno, pues esa parte se las quedo viendo porque estoy en construcción de esa página, pero apenas tenga, cierto, ya mi página construida, se las haré saber. Y muy contento por la invitación y con la ayuda de Dios siempre estaré aquí en lo que pueda colaborar. Un abrazo y muchas gracias también por tenerme en cuenta para esos programas. Ingeniero, a usted Dios lo bendiga, el Señor lo guarde y lo proteja en esa bella ciudad muy lejos de Colombia, pero sabemos que es por su versatilidad y los dones que Dios le ha dado para estar allí también trabajando sobre este tema tan importante para la humanidad, para la posmodernidad, para nuestros jóvenes y para todo género
de lo que es la inteligencia artificial. Gracias, ingeniero. Qué bueno que nos podamos contactar en otra serie de programas sobre el mismo tema. Bendiciones. A usted, amigo oyente, gracias por la sintonía, por el reporte. A Elías en el control máster, bendiciones, y que el Señor nos dé la oportunidad de siempre compartir buenas noticias en este ministerio radial Fuego AM, radio de adoración para todas las naciones. Hasta otra oportunidad. El Señor los bendiga.